Probando. ¿Estamos preparados para un vídeo nuevo de Amate más Saga? Yo creo que sí, entonces empezamos. 1, 2 y 3. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hemos vuelto ya de las vacaciones. Yo creo que sí, ¿no? Estamos ya en septiembre avanzadito y nosotros nos hemos tomado unos días de descanso, hemos podido ir a España y nada, estamos ya de vuelta con todas las energías renovadas. Y bueno, para los que no me conozcáis todavía, yo soy Eva Mate, soy la otra mitad de Amate más Saga. Y en esta ocasión vengo yo sola a hablar de la parte que ya introducimos en otros vídeos, en las que decimos que Amate más Saga es una oficina de arquitectura y diseño estratégico. Entonces, bueno, si bien Manuel ya sabéis que lleva más la parte de investigación, de docencia, de historia, yo llevo más esa parte de diseño, diseño estratégico y diseño centrado en el usuario por el tema de mi posgrado en la maestría en diseño, ¿vale? Entonces, bueno, lo único que queremos hoy es explicar un poquito más en detalle cómo aplicamos ese diseño estratégico a nuestra labor, a la arquitectura al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, bueno, he preparado unas pequeñas imágenes que me sirvan de apoyo y para que lo veamos de una manera más gráfica, ¿vale? Entonces digamos que mi herramienta base y soporte es este libro que se llama Herramientas para el diseño centrado en el usuario. Esta edición la ha realizado la Universidad de los Andes y ellos lo que hacen en este libro es, aparte de explicar en qué consiste el design thinking, el diseño centrado en el usuario, en español, porque hay muchísimas fuentes anglosajonas que hablan ya de este proceso creativo como una metodología, ellos lo hacen en español y aparte recopilan una serie de herramientas que están disponibles también en la web, la podemos dejar en la descripción del vídeo. Y lo que hacen, pues eso, es una recopilación de herramientas que se pueden utilizar a lo largo del proceso creativo. El Design Thinking es una metodología que divide como ese proceso en 4 etapas. Esas 4 etapas son descubrir, interpretar, delimitar y finalmente proponer. Como veis en el gráfico, lo más importante no es el resultado, sino el camino hasta llegar al resultado. ¿Qué nos permite eso? Nos permite que una vez que hagamos una propuesta, si hay algo que no termina de funcionar, si hay algo que no nos convence, siempre podemos volver atrás, mirar el proceso y iterar esa propuesta. Entonces, pues bueno, yo puedo decir que en mi base creativa, porque la creatividad ya sabemos que no es que nos cae del cielo, sino que es muy metódica y hay infinidad de herramientas que podemos utilizar para llegar a buen puerto, por así decirlo, en nuestros proyectos. Entonces, una de las herramientas que conocemos muchos arquitectos es el Business Model Canvas, que aquí Manuel y yo planteamos nuestra empresa cuando nos rondaba en la cabeza empezar esta nueva aventura juntos y como buenos diseñadores estratégicos, como buenos arquitectos, utilizamos el modelo Canvas para imaginarnos cómo sería nuestra empresa. Como bien sabéis, los arquitectos actualmente no nos dedicamos exclusivamente a construir, hay infinidad de cosas que podemos hacer los arquitectos y una de las claves que tiene Matemas Saga fue desde un principio ser muy estratégico en decir qué es lo que vamos a hacer. Y eso, para eso utilizamos el Canvas. O sea, no nos cayó del cielo decir nos vamos a dedicar a investigación y a un diseño más estratégico o un proceso creativo muy metódico, sino que lo fuimos viendo una vez que íbamos construyendo ese modelo Canvas. Entonces hay muchísimas fuentes en las que podéis ver, si no conocéis este modelo, cómo funciona, cómo lo podéis aplicar a vuestros proyectos, a vuestros negocios, no lo sé, a un montón de cosas. Entonces, bueno, el Canva es una herramienta de las que utilizamos, pero hay un millón y lo que yo quiero hacer en este vídeo es contar un poquito cómo funcionamos nosotros, ¿vale? Cómo es nuestra estrategia creativa y en qué se soporta o en qué se basa. Uno de los proyectos en los que sin duda alguna hemos ido definiendo nuestro proceso creativo en Amate más Saga es La Silla, experiencia de apropiación de espacio público, que fue mi proyecto de grado en la maestría de diseño. Entonces, ¿qué es La Silla? La Silla es un proyecto que tiene la parte urbanística y la parte metodológica del diseño. ¿Qué hice yo aquí? Fue combinar esas herramientas que yo había aprendido a utilizar durante 2 años y a fusionarlo pues con mi vertiente más arquitectónica urbana. Entonces, este proyecto se lleva a cabo en el barrio Boston de Cartagena de India, una ciudad de las más grandes de Colombia.
pero es famosa sobre todo por su centro histórico, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero digamos que esto es el centro de Cartagena y nosotros estamos como fuera de esa ciudad amurallada. El barrio Boston está delimitado en la parte norte por una laguna y en la parte sur, digamos, como por la arteria que cruza toda Cartagena de este a oeste. Entonces, bueno, es un barrio autoconstruido, es un barrio que tiene problemas de delincuencia, problemas de, pues, de escolarización infantil, etcétera. Y digamos que lo que se buscaba era embellecer la parte urbana con la participación activa de los vecinos. Entonces, esa era como la idea de la que yo partía y cómo fui marcando ese camino hasta llegar a la propuesta a través de las herramientas de diseño. Lo que quiero hacer con este vídeo un poco es como resumir o decir en grandes rasgos en qué se basan estas herramientas, ¿vale? Lo primero que yo tuve que hacer fue comprender cuál era el contexto en el que estaba, porque para mí como europea, española, andaluza, me encontraba en un contexto completamente diferente. ¿Qué hice luego? Una vez que yo comprendí qué era lo que había en ese barrio, cómo eran sus casas, cómo eran sus calles, cómo eran las personas, cómo vivían, quiénes eran los líderes. Una vez que conozco todo eso, lo conecto, empiezo a hacer como una red de araña, una telaraña, en la que veo cuál es el contexto en el que estoy, quiénes son los agentes clave y cómo puedo llevar a cabo mi idea, porque en ese momento era todavía mi idea. Finalmente llegamos a la parte de concretar. Una vez que entiendo el contexto, quiénes lo construyen, vamos a ver qué herramientas se pueden utilizar en cada una de las etapas. Entonces, yo hice 5 grupos de herramientas, pero bueno, ya digo que las herramientas son infinitas, no hay un catálogo de herramientas, sí, o sea, sí lo hay, pero también uno se lo puede inventar si no encuentra como una herramienta que te funcione para lo que tú quieres conseguir, pues te la inventa y punto, que nadie tiene aquí el manual de las herramientas. Entonces, bueno, yo las dividí en 5 grupos como para tenerlas más claras, ¿vale? Entonces tenemos herramientas de observación, herramientas que se llaman sondas, herramientas que son pues las entrevistas que conocemos siempre, la participación de esos agentes que construyen tu proyecto, tu territorio en este caso, y las herramientas que son más estratégicas. Entonces voy a dar pequeñas pinceladas de para qué sirve cada grupo de herramientas. Las herramientas de observación, creo que en este caso los arquitectos la tenemos como muy interiorizada, ¿vale? Siempre que nos enfrentamos a un proyecto nuevo, a una ciudad nueva, a un contexto nuevo, lo primero que hacemos es ir allí con nuestra libreta, dibujamos lo que nos interesa, tomamos fotografías, entendemos un poco qué es lo que está sucediendo allí y eso lo podemos hacer observando. Puede ser siempre una observación pasiva, en plan, no interactúo con nadie, solo voy a ver, a recorrer el sitio, hacer un reconocimiento y fin, o nos podemos implicar más en esa observación, en ver que, no sé, participar de las actividades que se estén haciendo en ese sitio, tomarte un café, no lo sé, o sea, siempre puede ser esta doble vertiente, ¿no? Activa o pasiva, el tema de la observación. Otro grupo muy interesante son las sondas, que como su nombre indica, son dispositivos que recogen información. Entonces, bueno, este ejemplo lo utilicé también en el proyecto de la silla, que fue una sonda, fue el grupo de WhatsApp. Era el modo de ver cómo ellos interactuaban entre ellos mismos. Y yo estaba allí infiltrada, daba como pequeñas píldoras de información de cuando yo iba a ir a Cartagena, porque este proyecto no lo desarrollé completamente en Cartagena, sino que yo vivía en Bogotá, iba y venía y desarrollaba actividades con ellos, pero ellos se apropiaron del grupo e hicieron pues su propio grupo de vecinos en el que se saludaban, en el que pasaban de mí absolutamente, pero a mí me sirvió para ver cómo desde dentro funcionaban ellos. Entonces, pues bueno, hay muchísimas otras herramientas de sondas que las podremos ver en otro vídeo si os interesa este tema, ¿vale? Otro grupo de herramientas que pues también estamos familiarizados los arquitectos al tratar con nuestros clientes es el tema de las entrevistas. Las entrevistas, como bien sabéis, pueden ser de varias maneras. Pueden ser unas entrevistas más informales, las que no hay como un discurso, sino que es una conversación en la que analizamos qué es lo que queremos saber de esa persona con la que estamos interactuando. Luego hay otro tipo de entrevistas que son las que están semi-estructuradas, es decir, nosotros nos hacemos como un pequeño guioncito de qué es lo que queremos saber y vamos reconduciendo la conversación que tengamos con esa otra persona, con ese otro grupo de personas, hacia la información que queremos extraer. Y luego está la entrevista estándar, la que hay
una serie de preguntas y una serie de respuestas. Elegiremos el tipo que más nos convenga, dependiendo siempre de lo que queramos conseguir. Nuestra estrategia siempre es hacia dónde vamos para coger la herramienta que nos sirva más. Otro grupo de herramientas está el tema de la participación, que es cuando hacemos actividades en las que implicamos directamente a las personas que repercuten. Entonces, hay muchísimas herramientas, podemos construir mapas, podemos construir quiénes son las personas, en las que ellos se sientan ya partícipes de la actividad y no solo obtienes la información que quieras obtener con la herramienta, obviamente, sino que siempre hay como una información satélite que está orbitando alrededor de ese proceso creativo, ¿vale? Y luego hay otro tipo de herramientas que las llamamos estrategias, que involucran directamente de nuevo a la comunidad con la que estoy interactuando, pero no tienen nada que ver con el proyecto. Entonces, bueno, es como buscarse, ¿cómo decirlo? Es como buscarse el chanchullo para conseguir cierta información que no sea de manera tan evidente. Por ejemplo, este barrio tenía una serie de problemas que eso no me permitían a mí andar libremente, explorar el territorio, sino que necesitaba una estrategia para conocerlo. Y la estrategia fue coger a la gente del barrio, a los niños, para que ellos hicieran esa exploración por mí. Les di mapas, les di cámaras de fotos, ellos con sus móviles también me ayudaron y lo que hicieron fue explorar ese barrio dentro de su propio contexto, que a ellos no les iba a pasar nada y a mí pues estaba la cosa un poco más dudosa. Entonces, bueno, podemos decir que para Mate más Saga, estos 5 grupos de herramientas son los que nos acompañan a lo largo de nuestro proceso creativo y vamos tirando de un tipo de herramienta o de otra, dependiendo siempre de lo que estemos buscando en ese momento. Y os estaréis preguntando, vamos a ver cómo nos llevamos estas herramientas al tema de la arquitectura, donde nos manejamos más con la observación y la entrevista. Entonces voy a contar un poquito en el proyecto que estamos trabajando actualmente, que es una vivienda unifamiliar, cómo la hemos ido utilizando a lo largo de este proceso. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en el tema de la observación, porque ya sabéis que nos manejamos con dibujos, con la observación activa, pasiva, para sobre todo encajar la vivienda en su entorno, en su contexto local, entender muy bien cuáles son las metodologías que se utilizan en ese sitio, cuáles son los agentes que intervienen en este caso, el proceso de construcción de una vivienda, pues para no para no coger soluciones arquitectónicas que sean muy ajenas al contexto, ¿vale? Porque eso siempre entramos en un tema de sostenibilidad, de optimización de recursos que no ayuda al resultado final del proyecto. Sí me quiero detener un poco más en el tema de la entrevista, porque sí es verdad que nosotros abordamos esa parte de entrevista con los clientes, de elaboración del programa de necesidades de una manera un poco más cualitativa, es decir, vamos a conocer realmente cómo son nuestros clientes, vamos a conocer qué es lo que ellos anhelan, qué es lo que ellos quieren con este nuevo proyecto y lo vamos a hacer de una manera acompañada, participativa, en la que los agentes, que en este caso son nuestros clientes, participen en la construcción de ese programa de necesidades. Entonces, bueno, una pequeña anécdota de cómo hicimos esta entrevista. Nuestros clientes nos dieron el programa de necesidades, que era lo que necesitaban en su casa, que era, pues, ¿qué te digo yo? Pues 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, una cochera. Y nosotros lo que hicimos fue profundizar un poco más en cómo es su estilo de vida, porque cómo podemos adecuar esos espacios a su modo de vivir. Entonces, bueno, nuestra entrevista fue un poco más allá y lo que hicimos fue profundizar en su día a día, en su cotidianidad. Al fin y al cabo, una vivienda forma parte de tu día a día y si hay algo que te molesta realmente, lo vas a padecer el resto de tu vida o el resto de la vida que vivas en esa casa. Entonces nuestros clientes nos contaron cómo es su día a día, qué hacen cuando se levantan, cómo desayunan, si desayunan juntos o no, o los horarios son tan encontrados que al final uno desayuna con los niños y el otro sale corriendo y desayuna en el bar. Les dijimos que nos contaran qué era lo que más les gustaba de su casa actual, como para de alguna manera recuperarlo en su nueva casa y qué era lo que absolutamente odiaban, era lo que de verdad no querían ni verlo en su nueva casa. Las niñas también participaron, nos dijeron cómo pues, las actividades que ellas hacen cuando están en casa, cómo interactúan con sus padres. Entonces fue un acercamiento un poco más personal. También es verdad que tus clientes tienen que
tienen que entrar en ese ámbito. A lo mejor alguno se puede sentir como que está invadiendo un poco su intimidad, pero yo creo que al final el resultado es mucho más orgánico porque ellos mismos ven lo que hemos recuperado de esas entrevistas en su proyecto, en su casa, al fin y al cabo. Entonces es más cercano, es una interacción más cercana. Bueno, y otro grupo de herramientas que utilizamos en este proyecto en específico fue el tema de la participación y nuestros clientes, pues por suerte o por desgracia, en este periodo hemos trabajado mucho digitalmente y nos hemos aprovechado de ello y lo que hemos hecho ha sido construir mood board o, ¿cómo decirlo? Como escenarios que se construyen a partir de imágenes que tienen poco que ver entre ellas, pero que al final son capaces de construir un entorno arquitectónico a partir de elementos que, pues, como bien digo, pueden estar relacionados con espacios arquitectónicos, con mobiliario o con cosas que no tienen nada que ver, como sensaciones que te inspira la naturaleza o agua, puede utilizar luz, puede utilizar muchas imágenes que sugestionan lo que estás viendo, o sea, eres capaz de crear en tu mente ese escenario. Y entonces ellos lo que nos iban haciendo era enviarnos fotografías del tipo de acabados que se estaban imaginando, de los colores, de las texturas. Entonces al final nosotros construíamos ese mood board con imágenes que fueran capaces de recrear lo que ellos se estaban imaginando con imágenes que veían sueltas en ciertos sitios. Decían, pues el cuarto de baño me lo imagino así, o el cuarto de las niñas asá. Entonces, pues bueno, era una manera también de construir esos acabados de una manera muy en los dos sentidos. Nosotros construíamos el entorno, ellos nos decían, pues esto sí me convence, esto me encanta, esto no, o sea, esto lo quitas porque no lo vamos a poner. No voy a decir lo que es porque es una cosa que me encanta y todavía tengo la esperanza de meterlo en el proyecto. Os lo diré algún día. Entonces, pues nada, esto ha sido un poco unos pequeños pildorazos de en qué se basa o en qué se fundamenta esa parte de diseño estratégico que tenemos en Amatema Saga, que nos encanta utilizarlo en nuestros proyectos, ya sean de arquitectura, sean de urbanismo, sea proyectos con instituciones, porque al fin y al cabo son herramientas que a nosotros nos ayudan a fluir en ese proceso creativo y sobre todo a involucrar mucho a nuestros clientes o a la gente con la que estemos desarrollando ese proyecto. Así que bueno, espero que os haya gustado, que sintáis que nos conocéis un poco más, cómo hacemos, cómo nos gusta hacer arquitectura, cómo nos gusta hacer proyectos creativos y cuáles son las cositas que nosotros utilizamos y que nos sirven y que si les puede servir a mucha más gente, pues mejor. Pues nada, ya dicho esto, solo me queda decir que si os ha gustado, que le deis like, que os suscribáis a nuestro canal, porque si es un tema que os interesa, otro día podemos hablar de herramientas en específico. Aunque yo os voy a dejar en la descripción el documento completo del proyecto de la silla, ahí vais a encontrar todas las herramientas que utilicé, la descripción, si sirvieron, si no sirvieron, o sea, cómo el aprendizaje de todo el proceso creativo lo vais a tener en ese documento. Pero si por lo que sea queréis que sigamos ahondando en el tema de las herramientas de diseño, que analicemos más en profundidad cuáles son las herramientas que nos muestran en este libro, pues nada más que decírnoslo y nosotros nos preparemos y estaremos encantados de hablar y echar un ratico de charla sobre las herramientas de diseño que pueden serviros. Así que nada, que tengáis muy buen día y que nos vemos la próxima. Un saludo, hasta pronto.